Queridos amigos, buenas noches. ¿Cómo les va? 21 horas con 32 minutos. Estamos puntuales aquí para contactarnos con ustedes, tener esta hora y casi media de reflexiones, de medir la situación que está viviendo el país, ahora que ya estamos a muy pocos meses de lo que van a ser las elecciones de octubre 20. Vamos hoy día a plantearles un tema interesantísimo porque los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas, miran hacia los jóvenes para captar más votos y más apoyo político. Vamos a hablar con jóvenes esta noche, así que los invito a que se pongan cómodos, cómodas, para compartir con todos nosotros y también que manden, como no, como siempre, sus comentarios cortitos, sus reflexiones al WhatsApp al 720-5222 a propósito de los temas que vamos a ir desarrollando aquí con nuestros invitados. Así que los invito a Sobre la Mesa en este lunes 8 de julio. Es realmente importante hablar con los jóvenes porque los jóvenes no es que de aquí a 10 años, a 15 años van a estar manejando y teniendo en sus manos el destino de Bolivia, sino es ahora. Ahora es cuando, y los partidos políticos miran hacia los jóvenes para obtener apoyo político, para inclusive crear líderes que puedan el día de mañana representar a la organización política a la que obviamente se merecen. Entonces vamos a darles las buenas noches, gracias por venir. Estamos con Andrés Clavijo, él es de Bolivia Dice No, de la Alianza, Bolivia Dice No. Andrés, buenas noches. Muy buenas noches, Lorena, encantado de estar en tu programa. Bien, Mauricio Sánchez de Solvó también nos visita. Mauricio, buenas noches. Lorena, muy buenas noches y un saludo a toda la gente. A ver, le vamos a dar la bienvenida también a Valeria Duarte, Valeria de la Generación Evo. Sí, justamente, muchas gracias por la invitación, Lore, y bueno, un placer estar debatiendo con todos ellos. Manuel Mercado, que nos va a ayudar con el análisis de lo que estamos hablando aquí. Manuel, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar el programa. Les vamos a pedir que un poquito nos cuenten su trayectoria, por qué han decidido incursionar en la política, cómo están viendo ellos estas estrategias de campaña. Estamos en plena época de campaña ya han empezado unos más temprano que tarde, y vamos a pedirle, a ver, la percepción de lo que está sucediendo y un poquito de la trayectoria y por qué tu decisión de incursionar en la política. Andrés, buenas noches. Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, en realidad yo estudio ciencias políticas, pero hasta hace poco he decidido participar activamente en política, y es porque realmente he visto una nueva alternativa con la Alianza Bolivia Dice No. En realidad yo vengo del partido que es el Movimiento Demócrata Social, los demócratas, pero para estas elecciones nos hemos presentado como la Alianza Bolivia Dice No, y es porque, como muchos bolivianos, yo considero que es necesario tomar cartas en el asunto para recuperar la institucionalidad del Estado boliviano y obviamente recuperar un Estado democrático, verdaderamente democrático. Yo participé con algunas agrupaciones juveniles previamente antes de estar en Demócratas, escribí un par de columnas sobre política y yo, como tú has comenzado tu programa, creo fervientemente en que sí, o sea, la participación de los jóvenes es vital en este momento en la política boliviana, porque bueno, creo que es casi el 40% del padrón electoral en este momento. Sí. Y sí, nosotros vamos a tomar las riendas, ¿no? Entonces, mientras más nos involucremos, y creo que es un deber de cada boliviano tomar participación en esto, ya sea como ciudadano, como miembro de cualquier agrupación política o partido político, estar pendiente de cuáles son los asuntos públicos, ¿no? Esa es una de las principales causas de por qué tú me ves aquí el día de hoy. Me alegro mucho. Mauricio, a ver, ¿por qué decides y por qué Solvó? ¿Por qué no otra agrupación, otra organización política? A ver, ¿qué nos dices? Buenas noches. Bueno, gracias. Primero un saludo a toda la gente que nos ve a esta hora.
Contando un poco de mi trayectoria, pues yo tengo 24 años, estudio ciencias políticas, soy miembro de Solvo, porque creo que esta es una agrupación muy abierta para los jóvenes, para todas las personas que quieren proponer ideas y donde realmente somos escuchados. Creo que en Solvo hay una diferencia muy importante respecto a otras agrupaciones o otros partidos tradicionales, donde a los jóvenes se los utilizaba para pegar afiches, para ir a repartir panfletos, se los utilizaba para otros fines. En Solvo más bien se los escucha, en Solvo más bien se presta atención a lo que los jóvenes quieren, a lo que los jóvenes están demandando, a lo que los jóvenes queremos, y estas propuestas realmente se plasman. Ese es el motivo por el cual yo estoy en Sol.bo, ahora miembro de la Alianza Comunidad Ciudadana. Creo fervientemente en la democracia y creo por sobre todo que hoy los jóvenes estamos preocupados por nuestra democracia. Creo que los jóvenes tenemos un deber histórico que es cuidar la democracia, un legado que nos han dejado nuestros padres, un legado que tenemos que cuidar, que tenemos que preservar y que no tenemos que permitir que se pierda bajo ningún motivo, bajo ninguna excusa, bajo ningún tipo de aparataje. Para estas elecciones yo creo que nos encontramos en un escenario muy particular, donde el partido de gobierno tiene una amplísima ventaja, tiene un amplísimo aparato para competir con el resto de los candidatos, donde el resto de los candidatos están trabajando, están tratando de hacer llegar la propuesta a la gente, están trabajando y escuchando a la gente. Pero por sobre todo, yo creo que en la Alianza Comunidad Ciudadana se vive esto. Los candidatos están recorriendo el país, están yendo a pie a todas las comunidades, están yendo a pie a todas las ciudades, a escuchar a la gente. Y ese es el motivo también por el cual yo reafirmo mi posición en Sol.bo, reafirmo mi posición en Comunidad Ciudadana, creo fervientemente en la democracia, creo en el 21 de febrero, creo en Bolivia y creo que la oportunidad para los jóvenes tiene que estar planteada y tienen que venir las propuestas de la mano de los jóvenes. Ok. ¿Qué dice Valeria? Valeria, bueno, ¿qué has estudiado? ¿Por qué has decidido incursionar en la política? ¿Cómo sientes, cómo percibes esta época de campaña electoral, de los pesos y contrapesos que se juegan en la política boliviana? Buenas noches a todos los que nos están viendo. Yo tengo 24 años también, tengo formación en ciencia política y bueno, ¿por qué incursioné en la política? Porque en este momento soy parte del movimiento del socialismo y aparte de Generación Evo. Creo que la política partidaria y las demás, las leyes, las normas, los cambios reales van por este camino. Entonces, estar en el movimiento del socialismo y por qué estoy en este momento acá es justamente porque es el instrumento que transformó a Bolivia. El instrumento que aglutinó a todos los sectores. Porque también de eso se trata, ¿no? Generar y ser parte todos de uno, como se dice. Creo que estoy del lado correcto de la historia, como siempre decimos con nuestros compañeros, porque estamos viendo cambios reales. Estamos viendo los cambios que transcurrieron en el país. Una Bolivia diferente antes del 2006 y la que vemos ahora, con más oportunidades. Y actualmente, ¿qué se ve en la realidad? Estamos viendo un cambio generacional, totalmente de acuerdo con los compañeros. Estamos viendo una nueva era, una nueva población, porque por primera vez en Bolivia estamos viviendo un bono demográfico, es decir, toda nuestra población es joven. Entonces tenemos que proyectar miradas diferentes, pero creo yo, desde las bases que ya tenemos, desde el cambio estructural que se vino haciendo. Ok. Manuel, ¿por qué los partidos políticos, las organizaciones políticas, quienes están en esta carrera electoral, miran siempre a este voto, al voto joven, para apostar, para captarlos, para pedir apoyo? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo creo que es un fenómeno natural que se da dentro de la política, el tema de la renovación. No te vas a renovar solamente cambiando gente de la misma edad, ¿no? O sea, tienes que incorporar necesariamente gente joven. Pero creo que hay algunas intuiciones dentro del sistema político nacional que hacen prever que la mirada hacia los jóvenes, hacia la nueva generación, es un tema que va más allá de la simple renovación de cada una de las diferentes estructuras partidarias. Conversábamos justamente afuera hace unos minutos, ¿no? Que esta generación es
cualitativamente diferente a todas las generaciones anteriores que ha tenido Bolivia. Es la generación más educada que ha tenido Bolivia. Les daba un dato, el año 2005 todo el sistema universitario lograba titular 5.000 jóvenes cada año. El anterior año han sido 25.000 jóvenes los que se han titulado. Es decir, se ha quintuplicado. Eso nos habla de la generación más educada que hemos tenido. El paso por la universidad, más allá de la discusión que se pueda tener, te cambia la perspectiva. Lo segundo, es una generación la más conectada con el mundo, no solamente gracias a la telefonía celular, al acceso a diferentes... A la tecnología. Exactamente, a diferentes medios de comunicación, sino porque ha logrado romper el aislamiento mental que tenía el boliviano promedio. Es la primera generación que tiene una mirada global en diferentes sentidos. Es la primera generación que ha vivido en un periodo tan largo de estabilidad socioeconómica. 13 años donde no hemos tenido un enfrentamiento Estado-sociedad que llegaba a los golpes de Estado, llegaba a los cambios de presidentes de manera permanente. De hecho, estos jóvenes que han nacido hace 24, 25, 28 años, tenían 10 que han años. Nacido en democracia. Así es, así es. Y no O sea, solamente no han vivido un golpe de Estado. No solamente no han vivido un golpe de Estado, sino más allá de ese indicador que es quizá el más duro en cuanto a ruptura de una institucionalidad democrática, han podido vivir en un escenario en el cual los bloqueos, las huelgas, eran algo más bien muy esporádico y muy focalizado. No eran parte de un continuum permanente dentro de la sociedad boliviana. Y también ha sido la generación que ha tenido acceso a mejores servicios, tanto básicos como servicios de diferente índole. Entonces, es una generación realmente diferente, es una generación de oro, que es el resultado de estos 14 años de generación de condiciones permanentes para que podamos avanzar en ese tema. Entonces, el sistema político tiene que asumir de una manera muy diferente la renovación, no solamente el sistema político como tal, sino de este cambio histórico que estamos teniendo, de la mano justamente de todos los jóvenes que están acá. O sea, y de hecho, todos ellos se han referido a participación, pluralidad, tolerancia de uno u otro tema, lo que también nos hace pensar que es la primera generación que asume la democracia de una manera también diferente. Su gen democrático surge de la misma democracia, no surge del enfrentamiento a la dictadura. Y ese también es un tema importante que tiene que asumir todo el sistema político. Que le cambia la visión, la percepción de cómo se deben llevar las cosas en un país. Hablando de la democracia, la democracia, ¿cómo la entiendes, Andrés? Democracia es una palabra muy grande, ¿no? Entonces hay diferentes percepciones de lo que significaría una democracia para un país. ¿Cómo la percibes tú, la democracia? ¿Y cómo percibes el momento que está viviendo Bolivia en esta democracia? Lorena, me encanta la pregunta porque pocas veces te encuentras en algún programa o en algún espacio y te dicen cuál es tu concepción de democracia. Y voy a aprovechar tal vez unas palabras del compañero que estaba explicándonos anteriormente cómo es que nuestra generación ha nacido en democracia y percibe la democracia. Es muy interesante porque, por ejemplo, hay una especie de tradición en Bolivia, ¿no? O sea, lo que no es democracia es dictadura, te dicen, ¿no? Entonces, y que la dictadura es la militarización, cuando ves tanquetas en la calle, etc. Yo considero que nuestra generación entiende una democracia muchísimo más profunda, ¿no? Por ejemplo, en el cual encuentra en la democracia un sistema de equilibrios, un sistema de igualdades. En lo político, por ejemplo, nosotros consideramos se puede considerar que existe un sistema democrático si la mayor cantidad de los recursos públicos, por ejemplo, son utilizados para hacer campañas políticas. Yo considero que, por ejemplo, el sistema populista que se ha promovido durante estos últimos 13 años se ha visto claramente reflejado en esas desigualdades con respecto a cómo se proyecta un partido de gobierno que se encuentra en funciones oficialistas y el resto de los partidos que estamos intentando generar una propuesta y una mejor Bolivia, ¿no? Yo lo digo esto de manera muy abierta porque sabemos que la cara del presidente Evo Morales, por ejemplo, se encuentra hasta en los snacks de Boa, ¿no?
Entonces, el gobierno utiliza fuertemente los recursos del Estado para posicionar a una persona que sabemos que se encuentra dentro, yo considero por lo menos más que en un proyecto democrático, político, en un proyecto de poder, ¿no? Entonces, la democracia tiene que cumplir ciertos requerimientos para ser democracia, ¿no? Por ejemplo, división de poderes, ¿no? Nosotros sí no hemos encontrado, por ejemplo, como se decía, así, grandes conflictos sociales como se encontraban antes, pero sí hemos encontrado grandes conflictos institucionales, ¿no? O sea, por ejemplo, la evidente posición del Tribunal Electoral con respecto a la repostulación del presidente. ¿Cómo es que, por ejemplo, se han dado... ¿Qué hace la Contraloría en estos momentos? Se han suscitado varios casos de corrupción en el Estado boliviano y no hemos escuchado absolutamente nada del Contralor. Yo recuerdo que la Contraloría es el máximo ente de fiscalización y vigilancia, ¿no? ¿Dónde está la Contraloría en el Fondo Indígena? ¿Dónde ha estado la Contraloría en las barcazas chinas? ¿Dónde ha estado la Contraloría en el caso Taladros? Y ahora probablemente habría que preguntarnos dónde está en el caso de los satélites que le han costado al Estado boliviano más de 100 millones de euros, creo, y no siguen, y creo que están 9 años sin funcionar, ¿no? Volveremos al término democracia. Entonces, yo creo que la democracia en realidad no solamente es esa soberanía, perdón, esa delegación de la soberanía que se le delega a nuestros representantes por intermedio del voto, sino un sistema de equilibrios institucionales, ¿no? Donde se le puede dar igualdad de oportunidades a los ciudadanos. A ver, vamos a ver qué dice Mauricio. La democracia, como le decía Andrés, es una palabra muy grande, significa muchas cosas, pero hay diferentes percepciones de lo que es propiamente democracia. Bolivia está viviendo una democracia. ¿Cuál es tu percepción, Mauricio? Yo creo que para hablar de democracia tenemos que hablar de respeto. Indudablemente tenemos que hablar de respeto a lo que la gente quiere. Tenemos que hablar de respeto a lo que la gente vota, tenemos que hablar de respeto a los recursos de los ciudadanos. Y hemos vivido nosotros el 2016 un referéndum en el cual gana la opción no a la repostulación del presidente Morales y le mete nomás, ¿no? Como él mismo decía en algunas palabras, en alguna declaración, yo le meto nomás, total tengo mis abogados que lo van a arreglar, y yo le meto nomás, total ya se encuentra la artimaña para poder solucionar esto. Pero lo que me preocupa no es tanto el hecho de que el mismo presidente diga que está respetando el voto y diga que no se está modificando el artículo de la Constitución y diga que es otra vía por la que se está optando para postular. Lo que me preocupa es cómo se hacen la burla del dinero de la gente. Se ha gastado más de 300 millones de bolivianos en el referéndum del 21F, en el referéndum de la Constitución, donde la gente aprueba esa Constitución. Constitución que dice que la reelección es por un solo término. Constitución que dice que la soberanía está en el pueblo. El pueblo dice algo que es contrario a los intereses del gobierno, en este caso opta por la no repostulación, y ya está. Todo el gasto que se ha hecho en el referéndum constitucional, todo el gasto que se ha hecho en el referéndum del 21F, más de 300 millones de bolivianos, que podrían bien servir para hospitales, bien podrían servir para aceleradores lineales, bien podrían servir para mejorar la calidad educativa, bien podrían servir para mejorar las oportunidades de empleo para jóvenes, bien podrían servir para abrir las brechas de emprendedurismo, porque los jóvenes efectivamente vivimos en una nueva realidad, vivimos interconectados, vivimos con nuevas ideas. Los millennials tienen muchas ideas y a nivel mundial están caracterizados por ser emprendedores. ¿Dónde queda la democracia para esos jóvenes emprendedores cuando emprender en Bolivia es bien complicado? Ya voy a mencionar algunos datos al respecto, no me quiero salir de tu pregunta, Lorena, pero lo que me preocupa realmente es cómo no se respeta el dinero de la gente, que bien podría invertirse en cosas que valgan la pena, y hagan teatros que realmente perjudican la buena inversión que podría haber por únicamente fines partidarios y fines e intereses de un par de personas. Decíamos la democracia, más allá del voto, más allá de lo que significa ir a votar en una elección y decir yo quiero que esté fulano o sutano en la presidencia o en la asamblea, en fin. ¿Tú sientes que en Bolivia hay una verdadera democracia?
Sin lugar a dudas, yo siento que en Bolivia hay una democracia, sí, pero que está peligrando porque no se está respetando un referéndum, no se está respetando otro referéndum que ha sido la propia Constitución, se está malgastando los recursos de los bolivianos, se están gastando en lujos que bien podrían utilizarse en cosas para la gente. ¿Y dónde queda la democracia ahí? ¿Dónde queda la soberanía ahí? ¿Dónde queda, más allá del voto, lo que la gente necesita? La gente necesita oportunidades, necesita poder emprender, necesita empleo, necesita educación. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros papás, todos necesitan salud. Vemos nosotros cómo hay hospitales que ni siquiera tienen recursos. ¿Y por qué? Porque se han transferido competencias a municipios y a departamentos que no las pueden absorber del todo. ¿Por qué? Porque precisamente no hay una transferencia de recursos equitativa. No ha habido un aumento de la transferencia de recursos. Podemos entrar a hablar inclusive hasta del pacto fiscal, etcétera, etcétera. Pero resumo este concepto, Lorena. Cuando hablamos de democracia y queremos verlo más allá del voto, tenemos que verlo en las necesidades de la gente. Tenemos que verlo en las prioridades para la gente. Tenemos que verlo en lo que la gente realmente necesita. Porque la gente que vive día a día, la gente que sufre, que trabaja, usted que todos los días sale de su casa, va a trabajar, paga sus impuestos, llega a su casa, tiene responsabilidades con su familia y se gastan 300 millones de bolivianos en 2 referéndums que no sirven para nada, entonces, ¿dónde está la democracia ahí? A ver, vamos a preguntarle a Valeria. Valeria, en todos estos años del gobierno del Movimiento al Socialismo, se ha hablado bastante del tema de la democracia. Se ha hablado del tema de la democracia occidental. Se ha hablado de diferentes tipos de democracia. ¿Cuál es tu percepción de qué es lo que le está pasando al país cuando han pasado ya 13 años y tenemos evidentemente, más allá del voto, que es lo que le decía a Mauricio, tenemos más inclusión y tenemos rasgos que te hacen una democracia distinta, más participación de las mujeres, es decir, hay evidentes digamos, señales que te demuestran que el país, obviamente, no es el país de hace 13 años. Sí, exactamente. Creo que, como dices, la democracia es un concepto bastante amplio. El hecho de ir a votar y que la democracia es representativa, sin duda es parte de la democracia, pero eso no es todo. La democracia participativa, la democracia comunitaria, son algunos de los tipos de democracia que tenemos dentro. Pero también, ¿qué es democracia? La inclusión, el acceso de las personas a servicios básicos, a oportunidades y demás, que creo que eso es algo que se ha visto reflejado en estos 13 años. Como dices, no es una Bolivia que vemos hace tiempo, bueno, que veníamos antes de hace 13 años. Mira datos así que son bastante básicos. Creo que también es democracia erradicar la extrema pobreza. Tenemos 15% y en 13 años bajó 23 puntos, que es un número muy grande. Sí, es muy importante. La democracia moderada, la pobreza moderada igual, de implementación del SUS que se vino haciendo, el acceso a la salud para las personas, el acceso a la educación, como dices, la mayor participación de las mujeres. O sea, son muchos ámbitos en los que se ejerce democracia. Entonces, no solo enfocarnos en lo que es el voto y la democracia representativa, porque ahí podríamos hablar de, bueno, la época de los 90, donde también supuestamente había democracia, pero cuando se elegía gobernantes con un 23%, y bueno, incluso eran elegidos dentro del Parlamento, entonces el voto de la población que sí iba a apostar por democracia en realidad no contaba. Entonces, además de tener una democracia representativa en la que se ganan elecciones con más del 60%, tenemos la democracia que incluye a las personas a una sociedad más justa y con más igualdad de oportunidades, que creo que ese es el fin de una democracia actualmente. Manuel, el tema democrático, y es lo que se ha estado hablando, y sobre todo estos últimos meses, este último año, podríamos decir, inclusive con cuestionamientos hacia el tipo de democracia que está llevando Bolivia adelante. ¿Cuál es tu percepción? Mira, yo concuerdo con los 3 compañeros que están acá presentes, de que es un concepto muy amplio, pero además de amplio, no es unívoco, ¿sí? O sea, se dan diferentes interpretaciones, y eso es legítimo.
es un ejercicio democrático el tener una percepción diferente de la democracia. Y por otro lado, es un concepto no estático. Es decir, no hay un parámetro único de lo que debo entender por democracia. Por democracia. Hay democracias como sociedades existen, ¿sí? Y obviamente eso se tiene que manejar dentro de ciertos temas, o sea, dentro de ciertos márgenes, mejor dicho. Porque tampoco podemos llamar democracia a cualquier forma de gobierno, solamente porque se pueda contar la cantidad de votos que se está yendo a depositar en las urnas, ¿no? O sea, esas son democracias fingidas, ¿no? Lo que estamos viviendo en el país es un proceso de ampliación y de redefinición de lo que es la democracia. De la misma manera que estamos redefiniendo a nivel global lo que entendemos por gobernanza, por equilibrios, por poderes dentro del Estado, es decir, es algo absolutamente dinámico. Y en el país estamos redefiniendo las características, los límites y los retos de la democracia. Yo concuerdo en que la democracia no puede ser vista solamente como un sistema de gobierno y de elección. Es ante todo un mecanismo para mejorar la vida de la gente. Y se ha visto que la democracia es un mecanismo más justo, es mucho más proactivo para mejorar las condiciones de vida de la gente. Han habido otro tipo de sistemas de gobierno, no democráticos, que no cumplían con esos requisitos. Entonces, hoy estamos en ese tema, ¿no? Estamos en un momento en el cual estamos redefiniendo las características de la democracia. Y lo que estamos viviendo, y lo estamos viviendo también acá, en este escenario, es una doble visión de lo que significa la democracia. Por un lado tenemos una visión, y aquí no voy a ser peyorativo, una visión liberal señorial, ¿sí? Bastante formal de lo que es la democracia, y una visión también, llamémosla yocaya, popular de lo que es la democracia. Una democracia que no saca a la gente de la pobreza, que no genera condiciones de igualdad y que solamente se queda en la simple formalidad, como era la que vivíamos hasta hace mucho tiempo atrás, hasta hace unos 15 años atrás quizá, es una democracia insuficiente, es una democracia parcial, es una democracia formal. Pero hay momentos como los que hemos estado viviendo también estos últimos años, en que tenemos una democracia de alta intensidad, una democracia que incluso va más allá del sistema político, sí, al menos los primeros años del gobierno del presidente Evo Morales, en que la democracia se le estaba construyendo en las calles. Una democracia que estaba fuera del Estado, fuera de la Asamblea Legislativa, se estaba construyendo en un enfrentamiento entre sectores de la sociedad. ¿Sí? O sea que veían que no podían sus demandas ser contenidas por el sistema político que había colapsado plenamente, ¿no? Entonces es ahí donde se empieza a construir una nueva idea de democracia. Y finalmente existen ciertos mecanismos que en apariencia no son democráticos, pero que permiten la generación de condiciones de convivencia social y que a veces son criticados. Recordemos el referéndum para el proceso de paz en Colombia, hace muy poco tiempo, sí, hace unos cuantos años atrás, y donde el presidente Santos en Colombia ha acudido a una vía constitucional que le permitía hacer la consulta en la Asamblea Legislativa, en su Congreso, para viabilizar la consecución de un bien jurídico y un bien social mayor, que en este caso era la paz en Colombia. El proceso de paz. Y lo que se está discutiendo, por ejemplo, en Inglaterra, con el Brexit, que están buscando de una u otra manera mecanismos en los cuales se genere una nueva consulta. Bueno, pero que ya están arrepentidos, entre paréntesis. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, son mecanismos que encuentra cada sociedad para generar las mejores condiciones posibles para conseguir un bien mayor. Obviamente, tienes que marcarte dentro de los mecanismos jurídicos que ha definido esa misma sociedad. Pero entonces nos damos cuenta de que democracia, de que justicia, participación, pluralidad, son conceptos que tienen que convivir en un escenario de mucho dinamismo social. Bien, tengo que hacer una pausa. Está nuestra línea habilitada. Usted puede llamarnos al WhatsApp 720-50222. Háganos sus comentarios, sus opiniones cortitas, por favor, para que luego vayamos leyendo y nuestros panelistas también
vayan contestando, vayan opinando sobre los comentarios de ustedes. Así que vamos a la tercera pausa del programa y enseguida volvemos. En estos últimos días, a propósito de preguntar y de cuando sobre todo la prensa, los medios de comunicación se acercan a los candidatos, preguntan un tema, otro tema, temas delicados que hacen a la visión y a la política que debe tener cada candidato cuando va a plantear, este es mi programa y esto es lo que quiero hacer con el país. Quiero que ustedes presten atención, les voy a mostrar una intervención de don Atilio Borón en un seminario, en una reflexión que hace sobre la estrategia de los Estados Unidos al momento de pensar en lo que significa América Latina para los Estados Unidos. Este es un doctor en ciencias políticas, graduado de la Universidad de Harvard, una persona que tiene un conocimiento amplísimo de lo que pasa en América Latina y de cómo está dividida políticamente. A ver, veamos estas reflexiones. Primero porque desde los comienzos de la historia de los Estados Unidos como país independiente, América Latina siempre fue visto como su cinturón de seguridad. Esta es el área de seguridad, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos ya desde aquella época. En 1823 esto adquirió el estatus de una doctrina, la famosa doctrina Monroe. Fíjense que si América Latina no hubiera sido así de importante, difícilmente Estados Unidos le hubiera consagrado la primera doctrina de política exterior. Lo hace porque este continente era y es el más importante del mundo para ellos, ¿verdad? Y la segunda doctrina es mantener permanentemente a los países de América Latina en desunión y, si es posible, en discordia. Cuanta más desunión, más discordia, tanto mejor, ¿verdad? O sea, divide y vencerás era una divisa propia del Imperio Romano para mantener a sus vastas colonias subordinadas, dándole algunas cosas, algunas concesiones, a otras. Bueno, el panorama para nosotros es ese, o sea, mantenernos divididos, ¿no es cierto? Las tentativas de unificación que se intentaron en el pasado no llegaron a prosperar mucho. La OEA es el símbolo más evidente del fracaso de esa política, ¿verdad? Que ahora la OEA ha quedado sumamente deteriorada como su imagen, pero cuando se dan inicio procesos de integración autónomos tipo UNASUR o tipo la CELAC, Estados Unidos reacciona con mucha virulencia, chantajeando a algunos gobiernos, los gobiernos más débiles son chantajeados, que yo, por ejemplo, a los salvadoreños, para que no entraran a la CELAC, les dijeron les mandamos de vuelta a todos los migrantes que tienen en Estados Unidos, lo cual provocaría una hecatombe, ¿verdad?, en un país muy pequeñito, con el más densamente poblado de América Latina y con graves problemas económicos, de atraso, etcétera. Lo mismo a los dominicanos, mandarle de vuelta la migración dominicana. O sea, Estados Unidos utiliza todo eso para, ¿verdad?, encuadrar a estos países, y a los otros, bueno, ofreciéndoles garantías que después, por supuesto, no cumple. Estados Unidos es el gran mentiroso del escenario internacional. Mantener la estrategia, ¿no? Lo que decía don Atilio Borón, mantener a Latinoamérica dividida, porque mientras esté dividida va a ser fácilmente manipulable, manejable y van a estar obviamente a la orden de lo que diga los Estados Unidos. Si América Latina logra unirse políticamente, ideológicamente, ahí sí se convierte en una amenaza para la primera potencia del mundo. Esta era la reflexión de don Atilio Borón. Andrés, ¿cuál es tu pensamiento de lo que significa los Estados Unidos para los países de América Latina y especialmente para Bolivia? Querida Lorena, me encanta la pregunta, ¿no? Porque yo entiendo que Atilio Borón además es una persona sumamente especializada en el tema de geopolítica. La verdad, yo entiendo que esa concepción es muy acertada, pero no alejada de otro tipo de potencias, ¿no? Habría que preguntarse si es que en este contexto global actual, los Estados Unidos es la única que quiere ver a la América Latina desintegrada o poco unida, ¿no? Pero en algo sí yo concuerdo fuertemente. Yo creo que como latinoamericanos, como bolivianos, argentinos, brasileros, independientemente de nuestra nacionalidad, nosotros tenemos que tomarnos muy en serio el tema de la integración.
por dos cosas, ¿sí? Porque el mundo es sumamente competitivo y ningún Estado en este momento puede jugar solo. Si nosotros creemos que nuestras políticas locales nos van a llevar a ser muchísimo más competitivos en el contexto global, nos vamos a equivocar. Y desde esa perspectiva, eso, lo que dice Atilio Borón es muy cierto. O sea, hay que tener una reflexión muy seria sobre cómo caminamos juntos como latinoamericanos. ¿Por qué? Porque hay demasiados problemas internos solamente dentro de la región, no yéndonos tan lejos. Por ejemplo, hay que hablar de el mercado regional, la infraestructura regional. O sea, solo en términos económicos nosotros estamos muy atrasados y es porque realmente no hemos llegado a tener una integración plena como Estados hermanos, ¿no? Que pueden llegar a competir y poner, claro, en jaque no solamente a los Estados Unidos, también a China. China tiene una economía súper capitalista, muy capitalista y es bien agresiva con respecto a los estados con los cuales comercia, ¿no? Eso no solamente a los Estados Unidos, también de China. Y yo creo que en todo caso lo que nosotros tenemos que pensar, y en eso concuerdo con Atilio Borón, es no estar tan sujetos, digamos, a esas políticas extranjeras, sino realmente poner agenda en la política internacional. Y eso solo podemos hacer estando integrados, ¿no? Como continente, subcontinente. Estás hablando de temas absolutamente importantes porque cuando se trata de tomar una decisión de seguir esta u otra política, se habla de la soberanía de un país. ¿Cuán importante debe ser el tomar en cuenta la soberanía y la posibilidad de tomar las propias decisiones de los bolivianos para los bolivianos? A mí me parece que es muy importante el tema de la soberanía, ¿no? Pero diferenciémosla en dos planos. Hay una soberanía que tiene que considerarse en un proceso de integración, más o menos lo que ha pasado en la Unión Europea, ¿no? Los mismos países que integran la Unión Europea se sentaron un día y dijeron exactamente lo mismo. ¿Hasta qué punto vamos a ceder nuestra soberanía para llegar a un proceso de integración mucho más allá del económico, ¿no? Sino ya entrando al político y hasta al territorial? Entonces, desde la perspectiva interna, claro, o sea, es más que importante para los bolivianos tomar decisiones como bolivianos. Pero hay que reconocer una cosa, hay reglas del juego de las cuales Bolivia suscribe contratos y decide adherirse a esas reglas del juego a nivel internacional, que esas son las que tenemos que estar obligados a cumplir. Por eso hemos llegado a firmar esas reglas del juego. Pero de manera interna yo creo que sí, tiene que respetarse las decisiones que tomen los bolivianos en cualquier tipo de proceso interno de elección, como el 21F, ¿no? Tienen que respetarse las decisiones que han tomado los bolivianos. Pero en procesos de integración, definitivamente, tendríamos que ponernos y sentarnos con nuestros países hermanos y pensar hasta qué punto Bolivia decidiría ceder un poco de esa soberanía para entrar en un proceso de integración, para marcar una política o una agenda internacional sumamente fuerte. Yo creo que esa es una deuda que todos los gobiernos tienen. No hemos tenido realmente un solo gobierno que haya podido posicionarnos fuertemente en el mercado internacional. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de estarnos peleando con el Perú nos integraríamos como productores de quinoa del Perú y podríamos tal vez influir muchísimo más en los precios internacionales de la quinoa? ¿Qué pasaría lo mismo con el trigo, por ejemplo, que es uno de los commodities que no cuesta tanto en el mercado de valores, pero es de los que más demanda tiene? ¿Qué pasaría si en la América Latina juntamos a los productores de trigo de diferentes países y comenzamos a vender ese trigo en el mercado, como en un proceso de integración? Esas cosas creo que tienen muchísimo más impacto. A ver, vamos a hablar con Mauricio porque hace unos días atrás en la Alianza de Comunidad Ciudadana Solvó, el FRI, la figura de don Carlos Mesa. Don Carlos Mesa hablaba de restablecer las relaciones con los Estados Unidos, porque obviamente es la primera potencia del mundo, decía él. Pero los bolivianos tenemos la experiencia de que los Estados Unidos tenía tal injerencia en nuestro país que hasta se daba el lujo de decidir quién era ministro de Economía, quién era el representante de esto o el representante de lo otro. ¿Cuál es tu percepción, Mauricio, en lo que significa la relación con los Estados Unidos ahora que no precisamente no tenemos ni embajadores en uno y otro país, pero sí las relaciones comerciales han ido viento en popa? Bueno, yo creo que todos los países obviamente tienen sus intereses, ¿no es cierto? Hablamos de países en desarrollo, hablamos de países desarrollados que en el marco de la política internacional tienen intereses. Ahí tienes, por ejemplo, a Donald Trump con el veto a Huawei, ahí tienes a China reclamando este veto, ahí tienes unos días después reconciliándose, intentando encontrar soluciones. Son cosas que afectan a la política internacional, pero a nivel mundial.
Obviamente de por medio habrá intereses económicos, habrá intereses políticos, habrá intereses de otro tipo para que los países lleguen a tomar determinadas decisiones. Sobre la pregunta exacta que tú me haces, pues yo creo que Bolivia tiene que trabajar en la incursión y en el perfeccionamiento de su política internacional a todo nivel. No solamente con los Estados Unidos, sino yo creo que con toda la región. Bolivia tiene que aunar esfuerzos de integración, ser cada vez más propositiva en los escenarios de integración, estar cada vez más incluida en estos escenarios de integración para lograr cosas que realmente valgan la pena. A mí me da lástima, la verdad, cuando tenemos a nuestros cancilleres yendo a los foros internacionales únicamente a protestar porque a Venezuela se le está tratando bien o a Venezuela se le está tratando mal. Cuando tenemos como país tantos intereses comerciales, cuando tenemos como país tantas cosas que ofrecerle a la región, a Sudamérica, a Latinoamérica y al mundo. Bien, a ver, vamos a ver qué opina Valeria sobre el tema del relacionamiento con los Estados Unidos. No solamente es cuestionado por este gobierno. Hay muchos cuestionamientos a lo que hacía los Estados Unidos en años pasados, antes del gobierno de Evo Morales y antes también. Entonces, ¿cuál es tu percepción? ¿Se debe retomar las relaciones diplomáticas, la posición, la puesta de embajadores en ambos países? Esto en la mirada, digamos, de tener una mejor relación comercial. Se debe evitar que los Estados Unidos quiera entrarse nuevamente al país a determinar cosas y a decidir por los bolivianos, Valeria. Creo que uno de los avances más grandes y significativos que hemos tenido fue preservar la soberanía boliviana, ¿no? En cuanto a intervenciones extranjeras. Recordemos que hemos tenido el Plan Cóndor, justamente acá como una intervención de los Estados Unidos justamente. Y claramente en la época del neoliberalismo no es un secreto ya que existía intervención estadounidense. Entonces creo que las relaciones con los distintos países siempre tienen que mirar a mejorar, pero sin intromisión política y soberana, en la soberanía de los países, perdón. Entonces, como comentaba justamente Andrés, dice, tenemos que tener mejores relaciones con Perú. Estamos en el mejor momento diplomático con muchos países. Hace unos meses justamente se presentó el encuentro binacional entre Perú y de los dos gabinetes entre Perú y Bolivia, en el que se han tratado temas de medio ambiente y recursos. Además que tenemos la visita del presidente Evo Morales a distintos países del mundo, igual cuando fue el presidente de la India que vino aquí justamente para invertir. Entonces, centrar las relaciones diplomáticas como se tienen que ser justamente para que haya un favorecimiento para ambos países, porque obviamente hay intereses, tiene que llegar a eso, ¿no? La soberanía no es algo que pueda rebasarse. La soberanía no es algo que tiene que estar en discusión. El presidente Evo Morales muchas veces ha comentado, ha dicho socios, pero no patrones. Exactamente. Entonces, las relaciones que hemos tenido, y creo que ha sido el mejor momento de diplomacia que tuvo Bolivia en general, fue justamente esto, de generar lazos de comunicación, lazos de industria, lazos de, tratados y demás, pero sin perder la soberanía del país, que en realidad es lo que se apunta. La soberanía de los pueblos, como se llama, ¿no? Manuel, este tema, y tú como periodista sabes, tú como profesional sabes, cuán importante es para el equilibrio y para la gobernabilidad de un gobierno, de un partido político que esté en función de gobierno. Este tema es un tema muy delicado que hace a los equilibrios que tiene que manejar un gobierno cuando decide o mirar a los Estados Unidos, o mirar a Rusia, o mirar a China. Es decir, es un tema fundamental para la estabilidad política de un país. ¿Cómo lo ves? Es muy importante, evidentemente, si lo vemos con una mirada inicialmente como tiene que ser doméstica. Pero hemos tenido hasta hace algunos años relaciones con los Estados Unidos. Teníamos nuestro embajador allá. ¿Por qué
retorna nuestro embajador y obviamente se expulsa al embajador de Estados Unidos por un hecho de injerencia muy puntual, muy concreto. O sea, que es ampliamente conocido, ¿no? Creo que la pregunta no va por ese lado. Pero creo que tenemos que fijarnos en este nuevo momento de Bolivia en sus relaciones geopolíticas a nivel global. A nivel global. No sé si alguna gente se ha dado cuenta, por ejemplo, que es la primera vez en la historia de Bolivia, que Bolivia se amplía en su relacionamiento internacional fuera de lo que es la esfera del mundo occidental. Primero dependíamos totalmente de la corona española, después teníamos una relación pésima, pero era el momento, digamos, de tener relaciones con el Imperio Británico. Sí. Después dependíamos de los Estados Unidos. Y siempre una relación de dependencia permanente solamente con el mundo occidental. Y repentinamente giramos. Empezamos a mirar a Irán, empezamos a ver a los países orientales exactamente, también. En una doble lógica. Primero, en una lógica de multipolaridad. Porque a lo que siempre se ha apostado, hasta antes del gobierno del presidente Evo Morales, ha sido hacia una mirada que era esencialmente del monopolio cultural, monopolio económico del mundo occidental, esencialmente Europa, Estados Unidos. Exactamente. Y nos abrimos hacia un nuevo escenario de multipolaridad. Y eso significa que tenemos y comenzamos a tener relaciones con Turquía. Exactamente. Y Turquía, que puede parecer un país que solamente nos envía, no sé, pues, alfombras y ahora telenovelas, o sea, están muy de moda, pero es parte del G20. Es parte del G20, no es una economía, ni es un país de segunda, que no existen países de segunda, pero es un país que realmente gravita a nivel global. Nos visita el presidente de una de las 5 economías más grandes del mundo. Así es. Y que dentro de unos 5 años va a ser el país más poblado del mundo, por encima de la China. No es una visita de un país o sea, de donde llega un funcionario de segunda, ni simplemente para hacer turismo. Es decir, estamos en un escenario totalmente diferente. Y por otro lado, en relación específicamente a Estados Unidos, creo que por primera vez un gobierno se ha planteado seriamente cuál es el lugar que quiere que tenga Estados Unidos en la construcción de nuestro futuro. Y ahí la tenemos, creo, relativamente más clara. Entonces, esa apuesta doble por un nuevo escenario global que se está reconfigurando y una apuesta por la multipolaridad, no casarnos con el dueño del circo, momentáneamente por los siguientes 10, 20, 30, 40, 50 años, sino por una apuesta de cómo vemos el mundo en cuanto a la generación de esa multipolaridad, son los signos sobre los cuales tenemos que leer el tipo de relación que queremos con Estados Unidos. ¿Que debemos tenerla? Debemos tenerla, por supuesto. Debemos tenerla. Pero ¿en qué condiciones queremos tener esas relaciones y qué rol queremos que juegue en la definición de nuestro futuro como economía, como sociedad, como Estado, como país? Claro, queremos que la influencia de los Estados Unidos no sea de tal manera que pueda tener esta injerencia, ¿no es cierto?, que tenía en años pasados. Voy a leer algún mensaje que nos está llegando cuando nos dicen, ¿por qué los jóvenes, sobre todo los que están representando a los partidos, los más jóvenes en todo caso, y no nosotros, siguen a políticos anteriores y los actuales, que también representan al pasado? Sería mejor forma, nueva opción para el pueblo si ustedes miraran algo nuevo de repente, ¿no? ¿Por qué miran a políticos anteriores, Andrés? ¿Por qué el seguimiento, en el caso de don Óscar Ortiz? ¿Cuántos años está don Óscar Ortiz en la política? O sea, Óscar Ortiz no tiene esa trayectoria que tienen otros políticos, como en este momento el presidente Evo Morales, que ya lleva de lejos más de una década haciendo política, Carlos Mesa, que sabemos cuál es su posición, u otros candidatos como Víctor Hugo Cárdenas. En realidad,
me llama mucho la atención porque nosotros consideramos más bien que nuestro binomio, nuestros políticos son más bien una renovación, digamos, ¿no? en la candidatura presidencial, ¿no? Podrán haber estado antes en función de gobierno, pero jamás como candidatos a presidentes o vicepresidentes. Y aún así, por lo menos Óscar Ortiz viene gran parte o sea, una gran parte de su vida trabajó en el sector privado, ¿no? Y después pasó a trabajar o ser funcionario público, ¿no? Entonces, nosotros en todo caso creemos que somos definitivamente la renovación. Y esto no lo digo solamente por nuestros candidatos, esto ya lo digo un poco partidariamente. Demócrata se toma muy, pero muy en serio la participación de los jóvenes. Eso también hace que nosotros tengamos un diálogo fluido y que por eso haya surgido la candidatura de Óscar Ortiz y Odén Rodríguez. 30% de nuestros dirigentes son jóvenes en la interna del partido y 30% de nuestras autoridades electas también son jóvenes. O sea, nosotros realmente estamos intentando apostar en los diferentes niveles de gobierno nuestras candidaturas que exista esa renovación. Yo no creo que estemos siguiendo políticos antiguos porque además la propuesta de Estado que nosotros queremos plantear es completamente nueva, ¿no? Consideramos que tiene que haber muchísimos términos que tienen que incluirse en la idea del Estado, la eficiencia al gobernar, cuáles son las nuevas oportunidades, la igualdad de oportunidades para los jóvenes. Y de hecho es más, gran parte de nuestro programa habla de cómo esa igualdad de oportunidades puede expandirse a todos los bolivianos, ¿no? Yo escuchaba antes de entrar al programa un poco como se decía, antes uno no podía ser artista, más o menos, ¿no? Nosotros creemos que el Estado tiene que darle igualdad de oportunidades a todos los bolivianos para que puedan realizar lo que ellos quieran. Y quiere ser músico, quiere ser pintor. El Estado tiene que proveer las condiciones para que se desarrollen esas necesidades. Por lo tanto, no, yo definitivamente no creo que esté siguiendo a nadie antiguo en ese sentido, ¿no? Dice, gracias sobre la mesa por la entrevista a los jóvenes. Pregunta, dice, ¿qué opinan del Estado de Derecho, sabiendo que la modernidad crea la diferencia? Yo creo que podemos entrar a conceptos más profundos dentro del campo de la ciencia política, o podemos entrar a teorizar un poco sobre los componentes de la democracia, si se quiere, para no hablar solamente del voto, para no hablar solamente de los derechos de la gente. Pero cuando hablamos de Estado de Derecho y cuando hablamos de democracia, yo me pregunto una cosa. ¿Por qué solamente algunas personas pueden ir a la Plaza Murillo y levantar una bandera? Es una gran pregunta. La gente del MAS va a la Plaza Murillo, levanta una bandera, nadie dice nada. Pero cuando alguien osa ir a la Plaza Murillo con una bandera del no, o cuando osa ir a reclamar los derechos de la madre tierra, o cuando osa ir a reclamar cualquier cosa que desee hacerlo, por supuesto que no lo puede hacer. Por supuesto que no lo puede hacer, tiene que hacerlo a la redonda, o no puede, o lo desalojan definitivamente a 2 cuadras más allá de la Plaza Murillo. Pues yo pregunto, ¿dónde está ese respeto al Estado de Derecho? ¿Dónde está el respeto a la libertad de expresión y a la democracia? Cuando en Plaza Murillo, que se supone, si las reglas van a ser para algunos, tienen que ser para todos, que se supone que debería ser o bien un espacio altísimamente democrático, o bien un espacio donde no haya ningún tipo de protestas, ¿por qué el MAS sí puede hacerlo? Entonces, entramos a un concepto que está plenamente vigente y entramos a conceptos de la ciencia política y de la concepción propia misma de la democracia que tenemos que analizar en nuestra realidad. Bolivia realmente vive una democracia plena, vive realmente una democracia donde se está respetando lo que dice la gente, donde la gente puede expresarse sin temor a que después como judicialicen sus ideas, judicialicen lo que piensan. Ahí entro yo con esa reflexión. Y me parece más bien muy importante, quiero aprovechar este pequeño espacio para responder un poquito lo que le decías, o lo que le cuestionabas a mi compañero panelista, sobre Carlos Mesa. Yo creo que Carlos Mesa representa una alternativa hoy para el país. No está hoy por hoy en ningún tipo de función. Yo más bien a él lo admiro porque es un historiador destacado, un periodista destacado, un político destacado que más bien es altísimamente admirado por los bolivianos, pero que el día de hoy representa una alternativa real porque es la probabilidad más alta que se tiene para hacerle frente al aparato del partido de gobierno. Y me parece importante rescatar cómo se construyen las propuestas en comunidad ciudadana. Se construyen a partir de escuchar a la gente. Seguramente alguna pregunta de algún televidente va
de la mano de las propuestas. ¿Cómo van las propuestas? ¿Cuándo salen las propuestas? Y las propuestas en Comunidad Ciudadana van de escuchar a la gente. Ahora los candidatos de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, Gustavo Pedraza, están recorriendo el país, están yendo a escuchar a la gente, están yendo a escuchar a la caserita, están yendo a escuchar al transportista, están yendo a escuchar al profesional, están yendo a escuchar a los jóvenes. Y precisamente hay mucho sobre los jóvenes. Carlos Mesa trabaja bastante sobre los jóvenes. Hace poco en La Paz ha habido un encuentro que se ha hecho en el centro de la ciudad, específicamente por los bajos de la Icacota, por la Avenida del Ejército, que era totalmente abierto, donde los jóvenes podían ir y decirle: Carlos, queremos esto para los jóvenes en Bolivia. Y donde muchos han ido a decirle: necesitamos esto otro, salud, educación, queremos que se plasme en tu programa. Y donde realmente nosotros nos damos cuenta que esas cosas se van plasmando en el programa, se van tomando en cuenta, se van haciendo palpables y reales. ¿Tienen alguna determinación específica ahora que se van a presentar, por ejemplo, las listas este 19 al Tribunal Supremo Electoral de candidatos? ¿Cuál es la opción que presenta Comunidad Ciudadana a este espacio que tú hablas de que escucha a los jóvenes? ¿Qué es lo que le propone? Bueno, a propósito de las propuestas y candidaturas, por cierto, yo creo que tenemos este lapso hasta el día 19 para que la gente realmente pueda saber cómo van, pero de todas maneras la construcción de la propuesta, la construcción de las candidaturas es algo totalmente abierto y donde la gente puede opinar, donde a la gente se la escucha realmente, donde la gente, bien sea que pone algo en el Facebook, o bien sea que de Comunidad Ciudadana, o bien sea que lo visite el candidato, o bien sea que el candidato esté pasando por su zona, pues realmente se escuchan esas propuestas y se están plasmando. Y yo quería hacer una reflexión que se me quedó de hace algunas preguntas atrás sobre las oportunidades para los jóvenes en Bolivia. Me parece que ese es un tema trascendental hoy para los jóvenes en Bolivia. ¿Cómo está el empleo? ¿Cómo está la salud y la educación para los jóvenes? Si hablamos de empleo, lamentablemente los jóvenes son el mayor porcentaje desempleado en relación al promedio del desempleo en Bolivia. En relación del desempleo en promedio en Bolivia, según los datos del INE, va por el 4.7% aproximadamente. Hablando de jóvenes, relación 16 a 28 años según la Ley Plurinacional de la Juventud, pues estamos doblando la cifra, casi a un 8.7%, según datos del INE. Espero no equivocarme con los decimales, pero vamos a hablar de un casi 8%. Este 8%, ¿qué significa? Que los jóvenes realmente están necesitando una opción que les permita, ya sea generar empleo, o ya sea generar estabilidad en su empleo, ya sea generar mejores condiciones de empleo. Cuando nosotros hablamos de generar empleo, hablamos de emprendedurismo, por ejemplo. El emprendedurismo es un tema fundamental en los jóvenes, que hoy por hoy es clásico de los jóvenes millennials, de los jóvenes centennials, y donde realmente en Bolivia cuesta mucho hoy por hoy emprender. Para emprender en Bolivia hay que seguir 14 pasos. En el resto de los países de la región, el promedio es 7 pasos. Según un analista económico, que en este programa siempre nos visita, son 148 pasos, creo, los que hay que seguir para cumplir los requisitos para poder iniciar una empresa. Yo debo hacer la pausa, Mauricio, estoy sobre la hora. Okay. Luego quiero escucharla a Valeria, es muy importante. Y nuestra gente también, nuestros televidentes están preguntando, participando y teniendo algunos cuestionamientos, comentarios que será importante que los respondamos, pero eso va a ser en el próximo bloque. Muy bien, estamos de retorno. Ay, tengo poquitos minutos para terminar el programa. Voy a pedirle su participación a Valeria. Cuando un televidente nos dice, cuando sus padres tenían la edad que ahora ustedes tienen, ellos tuvieron una mejor democracia que la que se está viviendo ahora en Bolivia, Valeria. Bueno, ¿Era mejor, era peor? ¿Tú crees que era una democracia importante, que incluía a todos? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo era antes? Ya, bueno, justamente creo que voy a volver un poco atrás cuando hice la primera intervención. La democracia del pasado, si bien se votaba, ¿quiénes elegían a los representantes? El Congreso Nacional, eran pactos de élites políticas, en realidad. Entonces, la participación de la gente no importaba como tal. Los representantes eran elegidos por un 23%. La participación de mujeres dentro de la política era casi nula.
La participación de jóvenes, ni hablar. Veíamos hombres de cierta clase social participando en política, tomando decisiones arbitrariamente. Y bueno, quiero volver en realidad a responder algunas preguntas que se plantearon antes. Sé que hay muy poco tiempo, pero eso también va como respuesta a qué democracia tenemos ahora. Hablamos de nuestros candidatos, por qué seguimos a nuestros candidatos. Y bueno, comparando Óscar Ortiz con Carlos Mesa, claramente Óscar Ortiz tiene un poco más de renovación. Sin embargo, vale decir que él también fue asesor de la CAINCO y estuvo vinculado al Comité Cívico desde los 90 y fue senador desde el 2002. Entonces tenemos que saber que tiene una carrera política muy, muy amplia ya. O sea, ¿lo tenemos 17 años en la política? Sí. Más o menos. En la política formal, sí, 17 años ya. Y Carlos Mesa, bueno, ni qué decir, fue expresidente de GONI, estuvo justamente en la crisis antes de que surja el proceso de cambio, que quizás fue una de las crisis más severas que, más severas que tuvimos. Del 2003, ¿no? Y cuando vemos renovación, participación, ¿por qué seguimos esto? A diferencia, creo yo, de los partidos opositores, vemos a jóvenes que están siendo aglutinados por una necesidad justamente de políticos que quieren captar jóvenes. Creo que a diferencia del movimiento del socialismo... O sea, es una utilización del joven para captar ese voto. Yo lo veo simplemente así. Tal vez estoy siendo un poco dura, pero a diferencia del movimiento del socialismo tenemos representantes jóvenes. La presidenta del Senado tiene 30 años. Valeria Silva tiene 29 años. Nuestro ministro no tiene más de 37 años, ministro de Comunicación. Sí. El vicepresidente de todo el trópico, Andrónico Rodríguez, tiene 29 años. Todos son jóvenes que están ocupando espacios de poder muy importantes, que se han ido formando en todo este proceso. Entonces creo que también ese es un reflejo de la democracia inclusiva. Mujeres dentro del poder, jóvenes dentro del poder en toma de decisiones, que no han sido captados en este momento por la coyuntura, sino que han ido en formación de partido y demás, de un proceso de cambio que ha sido llevando. Entonces, comparando esta democracia con la pasada, claramente la democracia inclusiva de igualdad de oportunidades la vemos ahora y no antes, cuando nuestros padres estaban... Bueno, la pregunta, ¿no? Cuando nuestros padres vivían más en democracia que y nosotros. cuando obviamente se han vivido golpes de Estado, había dictaduras, no había democracia, en fin, la gente era perseguida por pensar como pensaba, en fin, tantos detalles que hacen a la vida de los bolivianos. Además que tenemos este espacio, perdón que te corte, jóvenes no están siendo perseguidos por decir lo que piensan, a diferencia en otro momento. No creo que nadie vaya a enjuiciarlos por decir lo que piensan exactamente aquí en un canal de televisión abierta, ¿no? Bien, vamos a... Mientras estábamos conversando en el corte, hemos identificado que uno de los problemas más fuertes que tiene Bolivia en este momento es el tema de los feminicidios. Andrés, ¿cuál es tu solución para eso? No, yo creo que yo escuché de una mujer muy joven en una conferencia en la FES que decía, para entender el problema de la mujer hay que ponerse en el lado de la mujer. O sea, y no puedes considerar que estando ajeno al problema vas a intentar solucionar el problema. Yo discutí y decía, tenemos que encontrar soluciones globales que vengan desde todos los sectores de la sociedad. Lo comentábamos, Bolivia creo que es el país en este momento con mayor tasa de feminicidio en la América Latina. Entonces, lo que yo en realidad propondría es que exista, o sea, se incremente la institucionalidad, no necesariamente que existan otras leyes, sino que podamos generar instituciones que puedan dar solución a este problema. Y tiene que ser una solución global, desde la educación hasta la justicia. Yo creo que un tema central es de que la gente está muy disconforme con la justicia, entonces tenemos que además mejorar nuestras instituciones en la justicia, ¿no? Perfecto. Mauricio, va por el mismo lado. Feminicidio 65 hasta lo que va estos primeros 6 meses del año. Sí. Una tasa elevadísima, no ha habido mejora, digamos, o rebaja en el porcentaje de feminicidios en comparación con el año 2018. ¿Por dónde va tu solución? Creo que este es un tema que preocupa mucho, que realmente no se puede tapar el sol con un dedo, es una cosa que está lamentablemente creciendo, ¿no? O se está manteniendo, no está bajando esa tasa, como bien tú lo dices, Lorena. Yo creo que hay que tomar políticas serias al respecto, hay que invertir bien en los recursos los bolivianos para
recursos para la policía, para capacitaciones, para la gente, por supuesto para prevención, para enseñarle a las mismas personas a que tienen que cuidarse, que tienen que denunciar, que no tienen que permitir que esto pase una vez, pase otra vez, hasta que al final terminan hasta asesinadas. Entonces hay que gastar bien el recurso de los bolivianos y hay que tomar en cuenta políticas muy serias para algo que nos está quejando como sociedad, que está apareciendo en nuestro país y que nos está doliendo a todos los bolivianos, la muerte de mujeres, que realmente no tendría y no tiene ningún tipo de justificativo. ¿Este es un problema de mujeres solamente? Bueno, el feminicidio, pero de todas maneras es algo que obviamente atañe a los hombres que tienen que ser capacitados. Es un problema de la sociedad. Es un problema de la sociedad. Pero quería permitirte que me regales un minutito, yo sé que estamos cortos de tiempo, por una pequeña alusión que me hace la compañera del Movimiento al Socialismo sobre la renovación. Sobre el tema de Óscar Ortiz, pues no lo voy a debatir tanto, pero sí criticar que un candidato esté más o menos tiempo cuando Evo Morales quiere quedarse 20 años en la presidencia y antes de eso ha sido diputado, pues no sé, tampoco veo mucha renovación en el Movimiento al Socialismo y veo más bien que a los jóvenes los están utilizando y aparateando para otras cosas. A nuestro candidato Carlos Mesa, el candidato de los bolivianos, lo han intentado agredir en Sucre. ¿Y al quién? compañero que fue pisado. El secretario de Juventudes del Movimiento al Socialismo. Ha sido identificado y el día de hoy personeros del MAS han dicho que si es del MAS, pues que mil disculpas, que esto, que lo otro. Yo creo que esa no es la forma de trabajar con los jóvenes. Con los jóvenes hay que mostrar transparencia, hay que ejecutar bien los recursos para cosas que necesitamos los jóvenes para un mejor país hoy y mañana. Bien, yo quiero agradecer a la participación de la gente. Tengo varias consultas. Realmente el tiempo es el mayor verdugo en nuestra televisión. Hablan del tema de la madre tierra, de la matriz productiva, en fin, hay varias preguntas aquí, pero ¿cuál es el desafío de los bolivianos en cuanto a los jóvenes se refiere, Manuel? ¿Cuál es el desafío principal que tendrán las agrupaciones políticas, las organizaciones políticas respecto a la inclusión de los jóvenes y si realmente los utilizan solamente para el voto o si hay una verdadera participación y toma de, tomar en cuenta seriamente de lo que piensan los jóvenes, estos jóvenes de este 2019? Creo que el reto del sistema político nacional es visualizar el nivel de profundidad de las transformaciones que se han generado en estos últimos años en el país y darse cuenta de cuáles son las características que tiene esta nueva generación para que la incorporación no sea funcional simplemente a intereses de renovación tradicional. O del voto. O del voto, porque ya no es un tema, simplemente de mejorar la participación de los jóvenes. Estamos ante un momento histórico, desde mi perspectiva, muy diferente. Pero creo que el reto no lo tiene la sociedad, ni el sistema político. El principal reto lo tienen los jóvenes, que tienen que asumir la particularidad de esa generación. Recordar que ser joven no es una ventaja o una virtud en sí misma. No es un privilegio. Todos hemos sido jóvenes y hay muchos que van a ser jóvenes. Entonces, no es algo que per se es bueno o es diferenciable. La juventud, básicamente en política, tiene un elemento que es muy importante, que es su capacidad para transformar y visualizar el futuro. Es decir, el tener 18 años no es mejor que el tener 35 años, o peor que tener 12 años, ¿no? O sea, no es un tema de esas características, es esa capacidad de visualizar lo que se viene. Pero el principal reto que tiene esta generación es la de asumir esa particularidad, por un lado, y de asumir cuál es el rol que decide tener en el escenario que se viene. O construye el futuro o vuelve al pasado. O sea, es
es así de taxativo, ¿no? Y por otro lado, si decide construir el futuro, tiene que preguntarse, primero, ¿qué tipo de futuro es el que espera construir y quiénes son los más adecuados para construir ese futuro? Es decir, quiénes van a ser los actores y cuáles son los objetivos. En ese sentido, creo que la reinvención del Estado y la reinvención de la política, en un sentido muy amplio, es el reto que tiene esa juventud si toma total conciencia de cuál es su importancia y cuáles son las posibilidades que tiene. Claro, y también la toma el interés que tienen que tener los jóvenes, porque muchas veces se habla y dice, ay no, hoy día los jóvenes son apáticos, no les importa. Sí les importa. Aquí hay jóvenes como los que estamos viendo que quieren participar y quieren hacer de este país un mejor país. Como sea que fueran las ideas, hay que respetarlas. Son jóvenes que aporten a sus agrupaciones, a sus organizaciones políticas y obviamente para la construcción de un país más justo, más equitativo, de un mejor país, un país más desarrollado, un país potente. Nosotros nos vamos a reunir nuevamente el próximo lunes. Muchos cariños. Permiso.